Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marea Divergente, un espacio para navegar, cuestionar, reinventar las formas en las que nos comunicamos. Yo soy Laura desde Medellín. Y yo soy Juliana y estoy desde Irlanda y qué maravilla poder seguirnos encontrándonos a través de este océano de palabras que compartimos. Bueno, así es. Y hoy queremos hablar de un tema que seguramente todos hemos vivido y es esa necesidad de ganar una conversación. ¿Cómo la ves, Ay, pues, no. Juli? Está importante porque digamos que a veces uno lo hace de forma automática y uno como que no se pregunta si realmente fui a preguntar o fui a que me dieran vine a que me dé la razón porque yo quiero ganar. Entonces aquí la pregunta es, ¿les ha pasado o te ha pasado que más que escuchar o construir juntos, te ves en la necesidad de querer ganar una discusión? O quizás lo has notado en otros, en esas frases que se cuelan como le gané la discusión o le gané a ella. Esa última pega duro. Ujú. Pero sí, Juli, es que ese es un impulso competitivo precisamente en el diálogo que hay veces parece tan natural. Y en realidad esconde dinámicas profundas de ego, de poder, de cultura. Y es precisamente por eso que hoy navegaremos esas aguas para ver qué pasa cuando queremos ganar y no precisamente comprender. ¿Qué se rompe, Juli, cuando el ego toma el timón de nuestra comunicación? Bueno, Juli, y es que en muchas culturas, incluyendo la nuestra, porque no es la excepción, se nos enseña a ver la conversación como un ring, como ese espacio en el que no se conversa, sino que prácticamente se pelea. Gana quien convence, gana quien habla más fuerte y gana quien no se deja. Totalmente, como si fuera una lucha libre, pero de argumentos. Y los argumentos ni siquiera es como qué tan fuerte es tu argumento, sino qué tan alto lo gritas. Y uno diría como, bueno, pero es que de a dónde uno percibe como entonces esos ejemplos que dictaminan que así tienen que ser las cosas, y es que estamos permeados por los medios de comunicación, la política, hasta la escuela, los debates escolares. Todo como que alrededor de nosotros nos entrena como para una discusión y no para una conversación. Qué distinto sería si nos enseñaran a ceder, a construir. Literal, literal. Y bueno, sobre eso estaba pensando y recuerdo una escena mm, de la película Red Social, creo que es la más conocida como Facebook, Ujú. donde este Mark Zuckerberg Ajá. discute con los hermanos. El apellido, no sé si usted lo sabe pronunciar, yo no, pero bueno, con los hermanos con los que tienen la disputa de la red social, Sí. y realmente él es brillante en argumentos, pero es una persona que es súper cerrado a lo que el otro plantea. O sea, ahí él es mi punto, es mi posición. Y claro, muchos dirán, ay, pero ¿quién es Mark Zuckerberg? ¿Y quién eres tú? Pero bueno, el ego precisamente de la escena que estoy hablando en estos momentos, que voy a hablar en estos momentos, el ego es el que guía la escena. Y él gana, claramente, Ujú. pero él cada vez se queda mucho más solo. Entonces, ¿de cuál escena estoy hablando? Es precisamente la del juicio, cuando el abogado de los gemelos le dice a Zuckerberg como, hey, ¿me estás prestando atención? Y él sin mirarlo siquiera le responde, no.
Y uno diría, ay, ¿cómo así, amigo? O sea, conéctese con lo que está pasando. Ajá, Entonces el total. abogado le dice al man como, hey, ¿vos crees que lo merezco? O sea, ¿crees que merezco que me prestes atención o que no me la prestes? Y entonces Zuckerberg le dice como, pues yo hice un juramento antes de comenzar la declaración y no quiero cometer perjurio. El abogado vuelve y Oh, le por Dios. pregunta si merece su atención y Mark se desencadena con su argumento, es que pasa esto, 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 y él ni siquiera escucha, o sea, a él no le importó absolutamente nada, que era lo que el abogado le estaba diciendo antes de decirle, hey, marica, perdón, me estás prestando atención. Entonces, realmente es una vaina muy fregada porque él está él está en otro planeta, él está en su vaina. Es más, en la escena, si no estoy mal, él está mirando por la ventana, él está en su mundo, él está ahí porque le toca estar, No, acá pero es bien estaba jodido. horrible, acá estaba rebobinando como la escena en la que haces mención y sí, o sea, ese momento es muy brutal porque él no está realmente en la conversación, él está en cualquier espacio del universo excepto ahí, está jugando una partida de ajedrez consigo mismo, o sea, es como si estuviera jugando una partida de ajedrez con su ego y además lo dice con una superioridad tan cortante que uno piensa, y si muchas discusiones no se tratan de escuchar al otro, sino de escucharse a uno mismo ganar. Uy, eso es muy, muy berraco porque si hacemos una introspección, muchas veces pasa eso, o al menos a mí me ha pasado y ahora pues que lo estamos mencionando, es como hay veces estamos en una discusión como tan cerrados y yo hago como un pare, como, venga, ¿para dónde voy con todo esto? Pues él está diciendo eso, yo estoy diciendo aquello, pero esta conversación no va para ningún lado. ¿Quién realmente está hablando? Es como si en lugar de buscar precisamente esos puntos en común, muchas veces entráramos a una conversación con una armadura puesta. Y precisamente cuando el ego es el que habla, la conexión se rompe completamente. Hay cálculo, hay distancia, hay una estrategia para ganar, pero no hay un diálogo. Yo siempre estoy pensando en qué voy a decir, cómo lo voy a responder, es que esto es así, no, no, no y no. Y yo, nulo por completo lo que la otra persona está diciendo. Y mira que lo que vos mencionas, o sea, cuando uno entra a un diálogo es como a exponer las ideas, porque esto pasó así, 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 pero llega un momento en el que vos decías, o sea, como uno está pensando en lo que voy a responder después. ¿Qué me dijo la persona? No tengo ni idea. Y llegó un punto en el que, ¿cuál era el propósito de ese diálogo? No tengo ni idea, pero de aquí lo tengo que ganar como sea. Y ahí traigo a colación a Paul, bueno, este es un pensador, creo que polaco, y su apellido está como un poquitico difícil, Watzlawick, pero le vamos a poner como el subtítulo en el video para que vayan y lo busquen y lean, que él habla acerca de la comunicación humana y decía que no podemos no comunicarnos, o sea, independiente de lo que hagamos y así estemos en silencio. Y creo que estos días publicamos algo en nuestras redes sociales, en TikTok, que decía como todas las mareas comunican, o sea, puede ser muy silenciosa, pero siempre algo está pasando. Incluso el silencio, el desdén o una frase sarcástica, todo comunica. Y el ego, cuando entra en modo defensa, también se vuelve un lenguaje súper poderoso. Así es, Juli. Y es que eso que decís, la escena que recuerdo de red social, podría leerse como ese monólogo del ego, de no estoy contigo, estoy es con mi necesidad de demostrar que soy más listo, que soy más rápido, que soy más dominante, que la tengo más clara, em, y quedarme callado, es decir, me derrotaste. Entonces, ¿cuántas veces realmente esto nos pasa sin que nos demos cuenta? Total, o sea, súper, súper acertada esa referencia de esa película y traerlo como a colación, como a nuestro presente, como a nuestro día a día, cuando realmente estamos dialogando, cuando realmente estamos buscando, es como una aprobación de nuestro ego, una como, valídeme. Y siguiendo con esas referencias, como Sí. dice Mercedes Sosa en esa joya musical llamada Cambia, a veces lo que necesitamos no es tener la razón, sino tener la capacidad de transformar nuestras ideas y dejarnos transformar por el otro.
Juli, esa canción es hermosa, Total. invitación para que la escuchen. Porque es que cuando solo buscamos imponer nuestras ideas, perdemos algo muy profundo y es ese puente, es ese vínculo, es esa posibilidad de tener una tercera idea que nazca de las dos miradas. Porque también me ha pasado, no sé ustedes, yo trato de hacer como una evaluación de cada discusión en la que entro y es como, ok, venga, esperen, rebobinemos, eso lo hago pues después, ya sola, pensando, venga, esta persona tuvo mucho sentido en esto que dijo, Ujú. pero yo también, y de ahí sale como esa tercera conclusión en la que se unen como esas dos verdades, esas dos miradas, y sale, es esa tercera idea, ok, no, venga, que es que no era ni él ni yo, sino los dos junticos, llegamos a una conclusión que obviamente pues no salió mientras estábamos discutiendo, porque muchas veces precisamente el ego invisibiliza esa, esa conclusión, esa tercera idea. Es que hay que saber manejar el ego durante las conversaciones, como que o sea, las Mm. conclusiones llegan muy chévere cuando uno está reflexionando mientras está bañando, como ve, yo pude haber dicho tal cosa, o tengo que reconocer que esa persona tiene razón, pero es como tú lo puedes reconocer y eso no significa que está invalidando tu punto, pero es que nos cuesta Así es. sacrificar ese Ujú. lado. Y acá podemos traer a Habermas, que habla de la acción comunicativa como es ideal, donde no se trata de ganar, sino de comprender, de buscar acuerdos con honestidad. Pero claro, eso exige vulnerabilidad, dejar que el otro toque o modifique ese sistema de creencias que yo ya tengo. Y eso a veces nos asusta, porque cuando alguien me dice, como ves, eso que vos estás creyendo toda tu vida, de pronto no puede ser tan así porque esto y esto es como, uy, dame un segundo, me modificaste mi vida en 5 minuticos y yo necesito como repensarla. Y aquí creería que es pertinente hacernos una pregunta. ¿Cuál es el real propósito de tener un diálogo? Porque la mayoría de ejemplos o experiencias que tenemos reflejas es esa posición de roles. Entonces, ¿esa es la configuración natural o qué pasó? Juli, sí, sí, pues porque de acuerdo precisamente a quienes se han sentado a pensarse la comunicación, mm, esta viene siendo precisamente el área en el que todos deberíamos estar en el mismo nivel, independiente del estrato o la nacionalidad, del poder adquisitivo, porque en una conversación no hay verdades absolutas, como lo decíamos ahorita, no, no hay. Y sobre lo de independiente del estrato, nacionalidad y todo el tema, también se vive en esa escena de la red social. Mm, en una conversación, si no tenemos esas verdades absolutas, hay espacio para el entendimiento. Mm, exponer las ideas, exponer las opiniones y luego, si es necesario, establecer esos acuerdos que nos pasa a vos y a mí para poder llegar a estos episodios, representa como esas vivencias, esas emociones del otro. Es también validar pues como un poco. Entonces, la imagen o esa imagen de la comunicación que abandera una verdad que busca ser aceptada, no corresponde siempre a lo que debería ser el propósito de comunicar. Bueno, Bueno, Juli, y resulta que el ego tiene voz y esa voz muchas veces es más bien gritona y se la pasa diciendo, ujú, no dejes que te callen, no permitas que te corrijan, tenés que tener la razón, es bastante fregada, quien no escucha esa gritona ujú. o ese gritón, ego, el ego, ok, gritón. Y ahí precisamente, como con esas vocecitas, la conversación deja de ser un encuentro para convertirse en una trinchera bastante fregada. Y lo curioso es que cuando el ego habla, no escucha. Está tan ocupado defendiéndose que se olvida de que la conversación no es un juicio, es un baile. Hombre, un baile que fluye o es un baile súper descoordinado pisándose ahí La los talones. cumbia. Juli, y ahí hay algo imprescindible en lo que vos decís y es que el respeto por el otro como interlocutor válido es importante porque cuando vemos la comunicación como un espacio para imponer, estamos creando dos roles que permiten, o bueno, que terminan siendo asumidos mientras hablamos. Estaría el que domina
o estaría el dominado, porque en realidad no estamos acá sentadas para entendernos, darnos la posibilidad de cuestionarnos sin sentirnos atacadas por eso, porque no estábamos peleando nada, estamos intentando ver el punto del otro, no ejercer poder sobre esa orilla, o sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí, es como con eso que vos decís, esta reflexión que hago, pues también me acuerdo de una charla que tuve con un amigo y estábamos discutiendo sobre feminismo. Es muy casual en estos días. Estamos dialogando, no discutiendo, estamos compartiendo nuestras ideas. Ni tanto realmente, porque digo discutiendo porque Ajá, ese es un igual con esos pedacito. temas. Eso es, sí, o sea, hablar sobre esos temas se torna pesado en ocasiones, pero hay unas frases que de verdad se vuelven que lo sacuden a uno. Significativas. Sí, significativas. Y es porque el man termina diciéndome, está bien, ganaste. Y yo como que, marica, esto es una competencia. Ay, perdón, hoy estoy como a la losa. Y yo pensé, o sea, ¿Dónde yo está no mi gané medalla? nada. Yo no gané nada. Yo solo quería que me escuchara, que entendiera mi punto, que se abriera pues como a otras posibilidades, que conociera y ya organizara su discurso o sus argumentos teniendo en cuenta pues como otros puntos de vista, pero no, para él es yo gané y yo, ok, muy bien, está bien. Vale, gracias por darme la razón. Alimentas mi ego, querido. No, y uno diría, marica, o sea, pues sí ganaste, o sea, te sentiste bien porque ganaste, y uno era como, pero es que el punto no era que lo vieras desde ese ángulo, el punto era como que date la oportunidad, como escuchar un punto de vista diferente. Ujú. Vos sos hombre y vos ves el feminismo desde tu orilla. Nosotras somos mujeres, lo sentimos desde un ángulo diferente, entonces ven y te comparto mi opinión, pero como que un intercambio de ideas es una competencia, amigo, no. Y esas frases de ganaste es una forma de cerrar la comunicación, es como, pero, o sea, ¿cómo así? Entonces cada vez que Sí, me hablamos de un calla. tema álgido, no, exacto, no. Sí, uno que dice después de eso, dame mi medalla, ¿dónde está mi premio? Porque si gané algo, entonces denme un premio, Y pero es ya me quedo como, callada porque como ya gané, ¿qué va a seguir diciéndome usted? Ya le cogí el punto. sí. Exacto, y esa es la otra, porque él como, sí, ya ganaste, es como, pero es que, ¿qué? ¿Cómo así? Aparte, o sea, ganan y me callan, eso no tiene ningún sentido, y muchas veces se utiliza el sí, ya ganaste, Ujú. y uno es como, pero es que, ¿para dónde íbamos? O sea, la conversación es un vehículo para la construcción social de ideas, de Sí. donde sacamos que tenemos que ganarlas, o sea, y entonces con esas frases de ganaste, de bueno, sí, ya, te doy la razón, no, es no permitir como tocar como la profundidad como de las ideas, porque eso sería aceptar que hay cosas que puedo cambiar y el ego ahí se asusta, es como, bueno, si le doy la razón, entonces significa que yo debería tomar estas ideas y como explorarlas dentro de mi sistema de creencias y yo cómo voy a permitir que una persona con la que yo inicialmente no estaba de acuerdo venga y modifique, eso es lo que yo creo. Ahí Entonces, antes de seguir, hago una cuña y es que es una ajá, invitación a que escuchen nuestros episodios de Asumir que entendimos para evitar el rechazo, porque creo que lo que dijiste ujú, tiene mucho que ver y muchas veces adoptamos precisamente ese agachar la cabeza y decir, bueno, sí, ya ganaste, pues ya yo no tengo más argumentos ante los tuyos. Inconscientemente uno termina incluso adoptando esos argumentos. Yo digo, no, pues tuvo todo el sentido, anulo los míos y no construyo una tercera idea, como decía ahora, sino que empiezo a adoptar los otros. Y la idea precisamente del diálogo, de no dejar que el ego se apodere, es construir entre los dos. Ahí tienen la cuña. Asumir que entendimos para evitar el rechazo. Ahora sí, continúa. no, sí, o sea, es que hemos desconfigurado el real propósito de lo que viene siendo la comunicación. Es como que venga, vamos a reencontrarnos otra vez, todos tenemos nuestro ego, pero vamos a intentar manejar este ego desde la apertura y no desde ese bloqueo.
Entonces, por ejemplo, como mencionaba ahorita, Paul. pensador Paul, yo diría que eso es de Polonia, porque pone apellido, Waslawik, que él decía que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación. Cuando el contenido se convierte en un arma, la relación se rompe. Juli, sí, 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 tiene pues como mucha relación lo que hemos venido diciendo y precisamente aprovechando como esa referencia, también podemos traer a Marshall Rosenberg, perdón si lo pronuncio mal, pero todavía no me suelta la lengua para estas cosas, No, súper bien, Rosenberg. y él decía que Como súper muchas bilingües. veces detrás de las palabras hay necesidades no expresadas y esto ya no sé si toca un tema psicológico, pues, y los expertos comentarán o opinarán, o si no son expertos también pueden comentar, pero precisamente cuando alguien insiste en tener la razón, quizá lo que necesita es ser visto o es ser respetado y sentir que su voz importa, por lo que decía, pues, este Marshall, muchas veces detrás de las palabras hay necesidades no expresadas. Bueno, ahora imaginémonos otro escenario. Uno no trata de ganar la discusión, sino que trata de remar con las olas que le van llegando y uno va disfrutando el recorrido. Uno no sabe a qué puerto va a llegar, pero uno va disfrutando la vista, el panorama, el Como ambiente. cuando te parchas la conversación, que uno dice, wow, Exacto. conversación tan chévere. Y cuando uno deja de lado como esa maleta de quiero ganar aquí, quiero controlar allá, uno simplemente disfruta como escuchar, como me doy la apertura, me doy el momento de estar presente y de escuchar, no a planear, como decir, cuando esta persona de calle, no, voy a escuchar, voy a absorber lo que esta persona me está dando, que el tiempo es valioso. Entonces, imaginémonos como cuando uno se sienta con una amiga y esta amiga te está contando algo que le pasó y vos no estás buscando tener la razón sobre algún punto de la historia que ella te está contando. Uno simplemente está ahí sentado, escuchando, para sumar desde donde uno pueda sumar o para comprender. Y de ahí digamos que muy importante cuando uno se acerca a una persona es como, vení, ¿vos querés que te escuche o qué querés de esta conversación? Sí, uno a veces es como, ay, ¿será que puedo decir o solamente me está contando? Exacto. Juli, sí, o sea, es bastante potente porque incluso uno, y el ejemplo que pones como con el tema de las amigas, digamos que uno con una amiga puede precisamente tocar un tema personal Ujú. y ahí uno escucha, suma, comprende, etcétera, etcétera, o puede tocar un tema de un libro, de una película, de una historia, de política, yo qué sé, religión, y digamos que ahí cambian un montón esas maneras de sumar o de comprender, siempre teniendo igual pues una escucha activa y el respeto por el otro. Y entonces, como con eso que decís de la amiga, traigo a colación, por ejemplo, como cuando una pareja dice, pues tenés razón en esto, eso es muy duro que pase, pero pasa, yo sé que sí, tengo la esperanza de que eso pase, tenés razón en esto, y a la vez yo también siento esto otro. Entonces reconozco al otro, pero también me abro para que el otro también me reconozca a mí. Entonces no es ni lo uno ni lo otro, es lo uno precisamente con lo otro. Hay una frase, Juli, que no estoy segura quién la dijo, no tengo ni idea. Ahí si alguien sabe, pues también la comenta. Pero dice como, no hay una única verdad en el amor, hablando pues de parejas, hay muchas Ajá. verdades entrelazadas. Y es bien complejo eso y se necesita una apertura y un nivel de comprensión impresionante. Pero es así, no hay única verdad en el amor. Aquí diría que no hay una única verdad en nada. Hay muchas verdades, hay verdades entrelazadas. Ah, pero dejémosle la parte romántica. Ah, No ok, hay está una. bien. Sí, o sea, nada, pero dejémoslo esta parte dulce y muy melcochuda. En esa Pero no, o pareja sea, que dijo, tenés razón, y yo también te voy a expresar lo mío. Ay, lindo. exacto, porque es que, o sea, es que independiente de todo, o sea, con esa parte que dice, no hay una única verdad en el amor y en la vida, y es porque somos personas totalmente diferentes, con experiencias de vidas tan distintas,
que los lentes que, eso lo mencionaste vos una vez en el episodio, los lentes con los que estás viendo tu mundo, marica, eso es válido. O sea, cómo lo estás persiguiendo es que eso es válido. Pero también hay que tener un poquito de abertura porque con los lentes con los que uno ve el mundo, eso está permeado por los padres, por la Sí. El cultura, otro ha por el visto con otros contexto. lentes una verdad muy distinta. Exacto, y cuando uno se traslada de ese lugar a otro, es como te trasladas y tienes que tener en cuenta que el sistema de creencias o lo que, con lo que estaba soportado se va a ampliar, se va a modificar y tenés que tener como esa flexibilidad, porque eso implica un paso muy grande, reconocer que el otro tiene algo que yo no tengo, que mi verdad no es absoluta. Y cuando reconocemos eso, nace una tercera posibilidad, una verdad compartida, tejida con las dos manos. ¡Ay, qué bonito! Eso salió del alma. Precioso, pero de esto se va conectando como lo que ya hemos dicho con episodios anteriores en esta conversación, me encanta. Y es que, Juli, quizá no siempre vamos a estar de acuerdo y eso pues hay que tenerlo súper claro y nosotros lo entendemos y Total. soltamos esa vaina. Pero podemos elegir no destruirnos en el intento, eso sí lo podemos elegir, lo podemos trabajar un montón, podemos elegir que el diálogo fuera encima de un duelo. Total, total. No, y a eso le sumo esta otra frase de nos comunicamos, solemos comunicarnos no para comprendernos, sino para imponernos. Entonces, ¿qué tal de, o esta vez yo no me quiero comunicar contigo para imponerte mis verdades, sino para intentar comprenderme, tal vez comprenderme a mí a través de tus argumentos y que tú te entiendas a través de los míos y quedamos como, ah, ya entiendo por qué tú eres así o por qué tú eres asado, por qué esto, por qué aquello. Porque, es que resulta que a vos te pasó esto o a nivel cultural es más común tal cosa. Ah, listo, perfecto. Pero eso no significa de que lo tuyo está mal. Por ejemplo, yo tengo una historia que en ese punto yo ya no sé si está bien o mal, pero estaba acá una vez en clase y una profesora va llegando y ella va diciendo, ay no, yo tengo una adicción a la cafeína muy fuerte porque cuando yo estaba muy pequeño, tendría por ahí 8 años, mi mamá me daba café. O sea, nosotros somos colombianas y yo quedé ahí Sí, yo como estaba pensando en eso. reconfigurando. O sea, yo ahí quedé como Nosotros reconfigurando. hacíamos el cafecito Y para ella, mamá y y la ella abuela lo y lo decía teníamos que como con... probar. Parce, o sea, yo quedé ahí como así. Y ella lo expresaba. ah, Chao. Está intentando conectar. Si nos cayó una señal. Esto suele pasar cuando uno está grabando a la distancia, pero se me cayó el internet en la mitad del océano. Se va la luz en España, no se me va a caer el internet Por en 8 horas, por 8 horas. Acá solamente fueron como en un lapso de 30 segundos, pero retomando, le estaba contando la historia del café y de cómo las dos versiones de la historia no significa que una esté bien o otra esté mal, pero son puntos, son acercamientos diferentes. Realidades Entonces, diferentes. exacto, son realidades diferentes. Entonces va diciendo la profesora, y es que no, pero así como con un toque de drama. Pero no quiero decir dramática, pero es que ella sí lo dijo así como tratando de justificar el por qué ella necesitaba tomar café todos los días en la mañana. Y ya no, es que mi mamá me daba café desde que yo era muy pequeña, yo tenía 8 años y yo me acuerdo que ella iba, compraba café y me compraba café a mí. Y yo por eso desarrollé una adicción muy fuerte con el café. Y yo era como, pero es que acaso eso no es normal. O sea, eso no hace parte de la crianza amorosa. O sea, como, no entiendo. Porque yo me acuerdo que cuando yo vivía en el pueblo, y, o sea, yo me mudé a vivir a Santa Bárbara a los 6 años. Y cuando viajábamos al pueblo, de la vereda al pueblo, nos hacíamos en un negocio
Y entonces mi mamá como, ¿qué quiere? Un cafecito. Yo, bueno, sí, un cafecito con leche. Entonces mi papá compraba el tinto para él y las otras tres nos tomábamos nuestro cafecito con leche, delicioso. Y yo estaba Yo muy no sé, pequeña. literal, yo no sé cómo funciona por allá, pero acá es o aguapanela o cafecito, pues es la bebida del diario. Exacto, eso la veía del diario y yo jamás en la existencia me imaginé que eso significaba desarrollar una Una adicción a la adicción al cafeína. café, o sea, De es hecho, tremendo. sí, o sea, y por ejemplo acá yo me puedo tomar un café con leche a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche y eso no me va a alterar el sueño. Y a ver, a veces acá un pelado me dijo como, Juli, pero no has considerado hacer o sea, como que suspender por un tiempo tomar tanto café para ver si eso baja tu resistencia a la cafeína. Y yo, parce, pero eso es cultural, o sea, ¿cómo me vas a quitar el café? O sea, es que no se puede. Y acá son como, acá pues sí hay una cultura del té, que yo con el té, yo ese tren sí lo dejo pasar a a la velocidad que pase, yo no me subo porque no me gusta. Pero entonces acá son como, Juliana, pero ¿por qué tomas café a las 5 de la tarde? Y yo, pero es que esta es la hora del algo. O sea, un café con pancito delicioso, pero ¿cómo así? Y ellos son como, pero es que no vas a dormir. Y yo, pero usted, ¿quién le ha dicho quién le ha hecho ese mal? Pero claro, son culturas diferentes, obviamente, y acá pues muchos dicen como, Juli, eso no es normal, ¿cómo le van a dar café a un niño? Y yo como, parce, eso es cultural. Pues Y de literal. hecho yo creo que hay un estudio en el que dice que, bueno, no estoy muy segura, pero creo que hay un estudio, tengo que investigar bien, en el que dice que los países productores de café, como lo es Colombia, su población tiene o sea, tiene una tolerancia a la cafeína, una Eso ya viene resistencia, en la una sangre, en el tolerancia. ADN. Exacto, ya, exacto, claro, marica. O sea, ¿cuántas generaciones hemos tomado café desde pequeñitos? Ya eso hace parte de nosotros. Entonces, por eso cuando me dicen como, Juli, es que estás muy adicta a la cafeína, yo, parce, yo no siento de que yo necesita tomarme, o sea, obviamente están los videos de, es que si yo no me tomo un café no puedo responder bien. No, o sea, a veces uno necesita gasolina, pero yo no lo necesito como para funcionar. Simplemente quiero tomarme un café porque me gusta el sabor. Pues acá sabía agua. Pero por lo menos el olorcito alguito me llega, pero claro, son acercamientos diferentes y no es mi diga que lo de ella esté mal, porque pues no, digamos que para ella no no hace parte como del común y tampoco significa que lo mío esté mal, porque es mi cultura. Ujú, totalmente. Así es. Es muy gracioso igual, por ejemplo, se sorprenderían si yo me tomo un café y me les duermo, pero está bien. No, es que la cafeína en Colombia funciona de diferentes formas en los cuerpos. Ve, verdades muy distintas, lentes Ujú. diferentes. Bueno, Juli, y a ti que nos estás escuchando, hoy nos sumergimos en ese lugar incómodo, pero muy necesario, en ese deseo de ganar en las conversaciones. Vimos cómo nace, vimos cómo el ego lo alimenta y cómo podemos transformarlo. Y tal vez lo más importante, recordarnos de que no se trata de tener la razón, sino de tener apertura para el encuentro. El verdadero logro en una conversación es cuando ambos salimos de ellas más humanos, más conscientes, más conectados. Soy, sí, piso solo lindo, pero sí. Sí, sí, de verdad. O sea, lo que yo incluso decía ahora pues hay conversaciones que uno disfruta, si bien tenemos posiciones muy diferentes, pero que uno las disfruta y uno sale más humano, más consciente y más conectado, como lo dijiste. Entonces, la próxima vez que sientas ese impulso de ganar, pregúntate, ¿quiero tener la razón o quiero tener una buena relación? Gracias por navegar con nosotras. Y bueno, nos encontramos en el próximo episodio de Marea Divergente. Bueno, también por Instagram y por TikTok todos los días. Por ahí nos pueden seguir y nos seguimos conversando.
Bueno, y si este tema les resonó, aquí les dejamos algunos, ay, ¿cómo se le dice? No semillas, para hacerlo muy marea, unos Flotadores. remos, unos, unos flotadores. Sí, acá le vamos a dar unos flotadores o remos para que sigan navegando estas aguas de la comunicación. El primer salvavidas son las teorías críticas de la comunicación de la Escuela de Frankfurt, que hablan sobre el deterioro del propósito comunicativo que responde a una lógica de poder. También tenemos el libro Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, ideal para aprender a dialogar desde la empatía. La película 12 Angry Men, que traduce Los 12 hombres enojados, una obra maestra sobre cómo la escucha puede transformar una opinión colectiva. Y por último tenemos a que vendría siendo en estos momentos mi teórico favorito, que es Habermas y la comunicación y la acción comunicativa. Vea, es el favorito y ya lo dije mal. Y al polaco Paul Watzlawick y la relación en la comunicación. Venga, esa película, la de los 12 hombres enojados, es 12. tremendo clásico. Es tremendo clásico. Bueno, y no olvides que cuando aprendemos a conversar sin querer ganar, aprendemos a vivir de otra manera. Así que hasta la próxima, María. Chao. Bye, chao. Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje.